Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema, una puerta a la esperanza. Y hoy vamos a ver cuál es esta puerta a la esperanza, a dónde nos dirige Cristo, cuál es la solución del problema de la humanidad, del hombre, ¿verdad? Por lo tanto, hoy es el último tema, es la última parte de toda esta serie Israel y la Odisea, tipos y sombras. Con este tema de hoy cerraremos esta serie tan extensa, ¿verdad? Pero con tanta riqueza de entendimiento, con tanta luz. Y hoy, como no puede ser de otra manera, vamos a culminar con una síntesis, una recopilación de textos que nos ayuda a entender cuál es la solución de Dios, cuál es esa puerta a la esperanza para todos nosotros. Bien, vamos a entrar en el tema y vamos a entender cosas importantes, ¿verdad? Que nos tienen que conducir a esa puerta a la esperanza. Y hay un texto con cual es añadido, vamos a tener una serie de textos añadidos para poder entender lo que en realidad en la reflexión de hoy trata de decirnos Dios, y son necesarios porque es la culminación, ¿verdad?, de toda esta serie, desde la división del reino y hasta, en realidad, culmina esta serie con el día de la expiación de Israel en tipo, con el día de la expiación con nosotros en antitipo, ¿verdad? Por lo tanto, primer texto que os he traído y creo que es tremendamente importante y que no logramos comprender cuál es nuestra verdadera condición. Y digo esto porque está claro que estos mensajes no son compartidos o son compartidos por muy poquitos y según el tema, ¿verdad? Porque parece ser que las demás cosas no son relevantes. Lo digo porque nos acercamos a los 3 años en primavera, más o menos por ahí, creo que estamos cumpliendo 3 años. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuándo empecé la obra, no sé si fue en verano. Igual tenemos 3 años cumplidos ya. Tenemos 3 años cumplidos ya. Y puedo decir que en el grupo de Telegram hay 40 personas. En los canales, las visualizaciones, hay un ligero aumento, pero no gran cosa. Y eso está revelando una realidad que es justo lo que vamos a ver ahora. Fijaos de qué nos habla Dios. Dice, si Dios aborrece un pecado por encima de otro, del que su pueblo es culpable, su pueblo es culpable, es no hacer nada en caso de emergencia. Ahora bien, en realidad la Odisea está en caso de emergencia desde 1888, desde la división del reino en nuestra realidad, ¿verdad? Estamos en el caso de emergencia, pero yo diría que desde 2020 estamos en caso de emergencia extrema. Y dice, ¿cuál es ese pecado? Fijaos, si Dios aborrece un pecado por encima de otro, dice, es la indiferencia y la neutralidad. Dice, en una crisis religiosa es considerada por Dios como un crimen grave e igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. No lo sé si realizamos, no lo sé si entendemos
de lo que nos está hablando Dios aquí, queridos. No puede haber peores apostasía. Esto le pasó a Israel. Esto nos está pasando a nosotros. Incluso de aquellos que supuestamente entienden. Y perdonarme la dureza, pero esta es la profunda realidad. Si realmente entenderíamos lo que Dios nos dice aquí, aun creyendo saber la verdad, este fue el grave error de Israel de antaño, en el tipo. Creer saber la verdad, pero no hacer nada. Y esto les está pasando a la Odisea. Y eso es lo que trata Dios de decir. ¿Sabéis por qué este pueblo duerme? Porque aquellos que supuestamente son despiertos son indiferentes y neutrales. No abren la boca, no hacen nada. Y esa indiferencia y esa neutralidad es como un crimen grave e igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Yo os he comentado esto, mis queridos hermanos. Algunos creemos que somos salvos, tratando de preservar nuestra vida, nuestra integridad, nuestro honor, nuestro buen nombre, lo que queráis. Pero Dios dice, eres un criminal, porque muere gente porque tú eres indiferente, neutral, no haces nada, y ese no haces nada te condena. Sabiendo la verdad, no eres parte del pueblo de Dios porque no sientes, no tienes amor para con tu prójimo. Y aunque tú crees saber la verdad, aun creyendo y entendiendo perfectamente todo lo que aquí venimos presentando, si tú tratas de preservar tu posición, tu nombre, tu vida, el que busca preservar su vida, la perderá. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Empezamos así, queridos, porque veo muy poco ánimo, mucha tranquilidad, mucha seguridad de que somos salvos. Y nadie es salvo hasta que no lo esté. Nadie es salvo hasta que no lo esté. Y ya veremos cómo lo estaremos. Para confirmar este texto, vamos al mensaje de Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea. Y dice, yo conozco tus obras, dice Cristo, que ni eres frío ni caliente. Estás en un estado de falsa seguridad, crees que tienes la verdad, crees que entiendes la verdad, crees que experimentas la verdad, pero no eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, porque si eres frío, esta es la obra del cuarto ángel del Espíritu de Cristo, nos calentaría, nos animaría, ¿verdad? Ojalá fueras caliente. Pero desgraciadamente no es esa la realidad y la veremos, ¿verdad? Dice, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es justamente lo que leímos en el texto anterior. Y esto lo he incluido en esta reflexión, queridos, porque en la parábola de las 10 vírgenes dice que hay un grito en medio de la noche y que ha de despertar la iglesia. La pregunta es, ¿eres este grito? ¿Viene el novio que trata de despertar a una iglesia que está dormida, sea preparada o no? ¿Tienen el espíritu o no?
la pregunta clave es, si tú crees que has entendido la verdad, que entiendes el mensaje para ahora mismo, ¿eres tú esa voz que grita en medio de la noche, ¿viene el novio? Pues cuidado, mis queridos, cuidado de estar descansando en una falsa seguridad. Te vomitaré de mi boca, dice Cristo. No me sirves. Bien, vamos a entrar en textos previos para poder entender cuál es esa puerta a la esperanza. Y vamos con una pequeña parte de la visión de los dos tronos, porque estamos tratando de dar pasitos para poder entrar en este tema y comprender de qué nos habla Cristo. ¿Cuál es esa puerta a la esperanza? Y dice, entonces vi que el Padre se levantaba del trono y en un carro de llamas entraba en el Santo de los Santos dentro del velo y se sentaba. Nosotros hemos estudiado este texto una y otra vez, muchas veces, porque tiene una relevancia extraordinaria. Esto es entrada en el día de la expiación, a partir de 1844, cuando comienza el día de la expiación en nuestra realidad, en antitipo. Dice, ahí vi tronos que no había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono del lugar santo para pasar junto con el Padre en el lugar santísimo, en el día de la expiación, ¿verdad? Y dice, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Ahora, atentos aquí. Dice, la mayoría, no todos, ¿verdad? Dice, y no vi pasar un solo rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después que se levantó y quedaron en perfecta oscuridad. Ahora cuidado, porque ¿sabéis dónde está la Odisea ahora mismo? Delante del trono del lugar santo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están delante del trono del lugar santo? Dice, y no vi pasar un solo rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después que se levantó del trono del lugar santo. Y estos que quedaron delante del trono del lugar santo, dice, quedaron en perfecta oscuridad. ¿Dónde está la Odisea hoy? En perfecta oscuridad. Yo sé que no lo creéis, pero hoy nos hablará Dios por la profecía y nos confirmará esta realidad, desgraciada realidad, ¿verdad? Atentos, dice, los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras dejaba el trono y los condujo fuera un poco, Cristo, en este paso del lugar santo al lugar santísimo, a esta compañía que lo acompañaba, dice, los condujo fuera un poco y atentos aquí, porque empieza la clave. Dice, entonces levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz diciendo, esperad, ¿dónde? Delante del lugar santísimo, ¿verdad? Dice, esperad. ¿Por qué? Dice, voy a mi Padre a recibir el reino. ¿Qué va a recibir Cristo en el lugar santísimo? Dice, voy a mi Padre a recibir el reino. Atentos. Mantened vuestros vestidos inmaculados. Y esto ya nos está hablando aquí de que está por ocurrir algo tremendamente importante. En este recibir el reino de Cristo, aquí en la tierra también ha de pasar algo importante. Dice, mantened vuestros vestidos inmaculados. Es decir, cuando Cristo recibe el reino, nosotros también recibiremos los vestidos inmaculados. Y de esto está hablando hoy en este tema Cristo. Dice, atentos, y dice, y dentro de poco volveré de las bodas
¿Cuándo recibe Cristo el reino? ¿Cuándo recibimos nosotros los vestidos inmaculados? Y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré en mi casa. Es decir, antes de la venida visible de Cristo en la nube de los cielos, ocurren las bodas, porque Cristo recibe el reino y se casa con nosotros. ¿Comprendéis? Ocurren estos dos eventos que en realidad es uno solo, la boda del Cordero. Recibe el reino y mantiene vestidos inmaculados, es decir, se casa con su novia, que es el remanente final, el hombre, ¿verdad? Y vamos a entender este evento a través de textos, queridos, porque todos esos textos están en el Antiguo Testamento. Todos. Por lo tanto, deberíamos de entender en el tipo, debería de haber entendido Israel de antaño, debería de haber entendido el Israel, el remanente, la Odisea, en el día de la expiación. Recordad, la primera venida de Cristo es el día de la expiación para los judíos, hoy es el día de la expiación para los gentiles. Vamos a ver si nosotros entendimos bien lo que está por ocurrir, si no está ocurriendo ya, ¿verdad? Porque este es el decreto divino, la venida invisible, la boda del Cordero. Todos esos términos, expresiones, hacen referencia a un solo y único evento, el de que nos habló Cristo aquí. Voy a mi Padre a recibir el reino, mantened vuestros vestidos inmaculados cuando lo recibiremos en la boda, ¿verdad? Y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré en mi casa, en su reino, ¿verdad? Bien, este fue el primer texto, lo encontraréis en Sedeistar, 14 de marzo de 1846, es un texto que hemos hablado en muchas ocasiones sobre él, ¿verdad? Así que ahí lo encontraréis. Bien, Malaquías 3. Vamos a ver si entendemos nosotros, mejor que Israel de antaño, qué está por ocurrir, qué debería de haber ocurrido en la primera venida de Cristo. Fijaos, dice, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Qué mensajero? En el caso de Israel, a Cristo mismo. En nuestro caso, el cuarto ángel, que es ¿quién? El que ha de preparar un pueblo. Cristo mismo. El Espíritu de Cristo, ¿verdad? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el cuarto ángel? El Espíritu de Cristo, que preparará el camino delante de mí para la venida visible de Cristo, el ser humano, el Hijo de Dios. ¿Comprendéis lo que está diciendo el texto? Dice, y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. Nosotros somos el templo. Esto es lo que ocurre en la boda del Cordero, queridos. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Adán, el hombre, el remanente, recibe de nuevo al Señor, la gloria de Dios, pérdida de Adán en Edén, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Dice, a quien vosotros buscáis. ¿Quién busca el Espíritu del Señor? Recordad, cuando Adán pecó en Edén, fue expulsado. ¿Y qué es lo que hacía Adán? Una y otra vez. Volvía a las puertas del Edén para que le permita volver de nuevo en Edén, tener acceso ¿a dónde?
al árbol de la vida, ¿verdad? Que representa a Dios, Padre, a Cristo, ¿verdad? Dice, a quien vosotros buscáis. La pregunta clave es, ¿le buscamos? ¿Entendemos lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero? ¿Sabemos quién es el Espíritu de Cristo? La verdad es que no. ¿Por qué? Por la doctrina de la Trinidad, que está destruyendo la naturaleza de Cristo. Por eso nosotros no buscamos a este Señor, ni sabemos quién es, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho la doctrina de la Trinidad, destruir la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Dice, y el ángel del pacto, ¿quién es el ángel del pacto? La gloria de Dios, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. Todos esos términos son el ángel del pacto. ¿Comprendéis lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero? Bien, ¿a quién deseáis vosotros? ¿Entendéis de lo que nos habla Malaquías 3? Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Dice, porque él es como fuego purificador. ¿Qué es este ángel ¿qué es este ángel del pacto? Él es como fuego purificador en el día de la expiación, justo al final del día, ¿verdad? Y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, que somos nosotros, sacerdotes, ¿verdad? Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, a través del ángel del pacto, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén. Y ahora entendemos por qué dice de Judá y Jerusalén, porque habrá un remanente tanto de Judá como de Jerusalén. Un remanente, ¿verdad? Dice, como en los días pasados y como en los años antiguos. Bien, este fue Malaquías 3. Jeremías 31. El nuevo pacto, que no es más que el pacto eterno en realidad. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De nuevo nombra los dos, haciendo referencia a la división del reino tanto de Israel como 1888, división de la iglesia a partir de 1888, a la liberal, a la conservadora, ¿verdad? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿verdad? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Qué quería hacer Cristo en Sinaí? Aunque fui yo un marido para ellos. La boda del Cordero. ¿Y por qué dice? Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo lo invalidaron? Si total el pueblo dijo, haremos lo que el Señor nos dice. ¿Cómo lo invalidaron? ¿Sabéis, queridos? Esto ocurre porque nosotros no entendemos, ni nosotros hoy, igual que ellos. Ellos se precipitaron en decir, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Reflexionaron? ¿Entendieron lo que estaba ocurriendo? No, porque Dios, a través de las tablas de la ley, les mandó un espejo para que se pueda mirar en él y que se den cuenta, un momento,
Pero Señor, ni nuestros padres, diría Pablo, ¿verdad? Ni nuestros padres, ni nosotros somos capaces de cumplir esto. Lo hemos intentado y no podemos. ¿Entendéis de lo que habla Dios? ¿Cómo invalidaron su pacto? No reflexionaron, queridos. Si hubiesen reflexionado, se hubiesen dado cuenta que no pueden, que les falta algo, que necesitan algo. ¿Qué necesitan? Lo que Adán buscaba en las puertas del Edén una vez que fue echado fuera. El ángel del pacto. Eso es lo que les faltaba. Pero no se dieron cuenta. Dijeron, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Qué le ocurre a la Odisea hoy en las dos alas? Una dice, nosotros tenemos que obedecer la ley. Y cuando llegaremos a esta perfección, ¿verdad? Viene Cristo. La otra ala dice, no. Nosotros no podemos. Pecamos hasta que Cristo viene. Y cuando Cristo viene, hará un milagro y nos llevará consigo. ¿Entendéis los dos extremos en donde nos ha metido el enemigo? ¿Y qué no nos damos cuenta nosotros hoy, igual que Israel de antaño? Que necesitamos el ángel del pacto. ¿Verdad? Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Atentos. ¿Qué es la ley? ¿Quién es la ley? ¿Qué es el ángel del pacto? ¿Qué es la gloria perdida de Adán en Edén? Dice, daré mi ley en su mente, el lugar santísimo, el arca del pacto y lo que en ella hay, que representa nuestra mente, la cabeza, ¿verdad? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que hace el remanente? El remanente comprende que necesitan el ángel del pacto en este templo. Entienden lo que ocurre en la boda del Cordero. Entienden lo que nos falta para que Cristo pueda terminar la obra del lugar santísimo. Porque por eso no viene Cristo. Este pueblo, como el pueblo de antaño, invalidan el pacto. ¿Por qué? Porque lo desconocen. No entienden cuál es su mayor necesidad. Cristo, mi justicia, nuestra justicia. ¿Comprendéis? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, conoce estar unido a Cristo, ¿verdad? Porque todos me conocerán, todos estarán unidos a mí, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otro texto. Zacarías 3. Visión del sumo sacerdote Josué, tipo de Cristo, ¿verdad? Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí es muy interesante porque nos revela quién hace las obras de la iniquidad en este mundo. ¿Entendéis lo que está pasando en realidad en el cielo o en este gran conflicto? Satanás está a su mano derecha para acusarle. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Pero por qué dice Cristo esto?
porque el remanente, el Israel final, entiende el conflicto y se agarra de Cristo. ¿Comprendéis? Y por eso Cristo en justicia reprende al enemigo, que no para de acusarnos, ¿verdad? Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego, del incendio? ¿Verdad? Es la traducción aquí, ¿verdad? Y Josué, dice, estaba vestido de vestiduras viles, manchadas, ¿verdad? Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles, manchadas, y a él le dijo, dice, mira que he quitado de ti tu pecado, tu separación de Dios, del ángel del pacto, ¿comprendéis? Y te he hecho vestir de ropas de gala, ropas de gala. ¿Cómo estaba vestido Adán en Edén? Con la gloria de Dios, ropas de gala, ¿verdad? Dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, alusión a la boda del Cordero, ¿verdad? Como rey de esta tierra, y se casa ¿con quién? Con la novia, con el remanente, con el hombre, con el Adán rescatado, ¿verdad? Dice, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, como sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, la gloria de Dios, el Espíritu de Cristo perdido en Edén, ¿verdad? Bien, he puesto aquí el inicio de la reflexión de nuevo, porque todos esos textos fueron textos añadidos para entender cuál es esa puerta a la esperanza, ¿verdad? Y ahora entramos en nuestra reflexión. Dice, si Israel hubiera prestado atención a los mensajes de los profetas que enfatizaban el valor, atentos, por eso está entre comillas, de las grandes cosas de la ley de Dios, las grandes cosas de la ley de Dios, ¿de qué ley habla aquí? ¿Del espejo? ¿Las dos tablas? ¿Del espejo? ¿Del carácter de Dios? ¿La ley? ¿Y de qué nos habla aquí? De las grandes cosas. De cómo se manifiesta el carácter de Dios en nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Por el hombre enviado, por el hombre Cristo Jesús, en el cual habitaba la ley, el carácter de Dios. Él es la manifestación viva de esa ley, de esas grandes cosas. Dice, se habría ahorrado la humillación que siguió si Israel hubiera prestado atención a los mensajes de los profetas. Recuerden, tipo y antitipo, no se olviden. Aquí nos habla de Israel, pero ¿cuándo habla de Israel? 26 de febrero de 1914. ¿De cuál Israel estaría hablando aquí? Si Israel hubiera prestado atención a los mensajes de los profetas, que enfatizaban el valor de las grandes cosas de la ley de Dios, yo me pregunto, ¿la Odisea entiende cuál es su mayor necesidad? ¿Entiende este pacto nuevo? ¿Entiende lo que significa el Espíritu de Cristo en este templo? Cristo nuestra justicia, el ángel del pacto. ¿Lo entiende la Odisea? Yo creo que no.
¿Por qué? Por lo que digo una y otra vez, por la doctrina de la Trinidad, que destroza la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. ¿Verdad? Y por eso no entendemos nuestra mayor necesidad de este ángel del pacto, de estas grandes cosas, de la ley de Dios, del carácter de Dios, de su espíritu en nosotros, que dijo el enemigo en el cielo que no era bueno. ¿Lo entendió Israel de antaño? ¿Lo entiende el Israel moderno? Dice, fue porque persistieron en apartarse de su ley. Una vez más recalco, ¿de qué ley habla? ¿Del espejo o de la verdadera ley? Dice que Dios se vio obligado a permitir que sus enemigos los llevaran cautivos. ¿Quién eran los enemigos de Israel? ¿Los visibles o los invisibles? ¿Qué es el enemigo de Dios? A la derecha de Josué, lo leímos antes, acusa constantemente al pueblo de Dios. Y dice, y Dios se vio obligado, en justicia, ante lo que el pueblo estaba haciendo, Dios no tuvo más argumentos, y dice, Dios se vio obligado a permitir que sus enemigos los llevaran cautivos. Espero que podáis entender toda la profundidad de lo que una pequeña frase dice, queridos. Y espero que seamos más despiertos que el Israel de antaño. ¿Verdad? Y que podamos entender la auténtica realidad, la que Dios ve, entiende, y no la que nos presenta ese falso Dios del trono del lugar santo. Dice, mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento, por falta de estar unido a mí. ¿Comprendéis lo que dice Dios? Por no estar unidos a Él, el enemigo ha hecho lo que ha querido. Y nosotros dijimos, nos castiga Dios. Fue su mensaje a través de Oseas. Dice, porque has rechazado el conocimiento, porque has rechazado estar unido a mí, yo también te rechazaré a ti. ¿Ahora se entiende mejor el texto? Dice, ya que has olvidado la ley de tu Dios. ¿De cuál ley habla aquí? Del ángel del pacto. Cristo nuestra justicia. El Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y nosotros entendemos que hemos olvidado de este ángel del pacto. Porque estamos con la ley en la boca todo el día. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? ¿El espejo? ¿Las tablas? ¿Los 10 principios? ¿Estos son la ley? ¿O el Espíritu de Dios en nosotros, el carácter de Dios, es la ley? ¿Entendéis de lo que nos habla Dios? Dice, en la prueba, la aflicción, debían aprender lecciones que en circunstancias más favorables se habían negado a aprender. Se habían negado a aprender. La Odisea. Cuando Cristo caminaba en la primera generación con este pueblo, se negaron a aprender. Rechazaron Cristo nuestra justicia. ¿Cómo? Nosotros tenemos que obedecer la ley. Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Se repite la historia. ¿Y qué rechazaron? ¿Qué rechazó Israel de antaño? La gloria de Dios en el rostro de Moisés. Si se hubiere prestado atención a los mensajes de los profetas, hubiesen entendido. Pero no entendieron.
ni Israel de antaño, y el moderno tampoco. Dice, en la prueba y la aflicción debían aprender lecciones que en circunstancias más favorables se habían negado a aprender. Dice, en todas las épocas, la transgresión de la ley de Dios, y cuando estamos hablando de la transgresión, se refiere a la separación del Espíritu de Dios, de su carácter. Porque de eso nos habla el espejo. Los 10 principios nos habla del carácter de Dios. Son un reflejo de la verdadera ley, del carácter de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en todas las épocas, la separación de la ley de Dios ha sido acompañada del mismo resultado. Ahora, si tú profundizas en esta frase, de repente te das cuenta que nosotros, la humanidad, jamás hemos estado unidos a Dios. Jamás. En toda la historia de la humanidad. En toda. Hasta hoy. Por eso Dios necesita una última generación para hacer una demostración, la que debía de haber hecho Adán en Edén, eligiéndole, confiando plenamente en Dios y en sus obras. Pues esto mismo tiene que hacer esta última generación. Porque nosotros nunca hemos estado unidos a Dios. Y me vais a decir, no puede ser. Sí puede ser. ¿Qué va a ocurrir en la boda del Cordero? Seremos unidos con Cristo y a través de Cristo con la ley, con el Padre. ¿Entendéis lo que ocurre en la boda del Cordero? Ahora pregunto, ¿alguna vez en toda la historia de la humanidad algún hombre, excepto el modelo, ha estado unido a Dios? Os dejo que contestéis, queridos, para que podamos darnos cuenta de por qué tanta amonestación, por qué una y otra vez Dios nos vuelve a repetir una y otra vez que estamos en la transgresión de la ley de Dios, que estamos separados de Él y que nunca hemos entendido esta realidad. Pero hoy, lo he dicho a lo largo de todas esas reflexiones, hoy ya hay un grupo pequeño que entiende esta realidad, de la cual yo os hablo una y otra vez. Y la indiferencia hace que este mensaje no vuele, queridos. Por eso, nuestras manos son manchadas de sangre. Sabemos la verdad, pero no hacemos nada. Y el mundo perece. ¿De las manos de quién pedirá Dios la sangre? ¿Mías? ¿Tuyas? Espero que entendáis la profundidad de lo que Dios trata de decirnos, queridos. Dejémonos de beber leche. Dejémonos de estar en la superficie del Evangelio. Profundicemos para poder entender de qué nos habla Dios. Dice, en los días de Noé, cuando se dejaron de lado todos los preceptos de esta ley, la iniquidad llegó a ser tan profunda y extendida que Dios no pudo soportarla más. Y dijo, destruiré al hombre. Y ahora deberíamos de entender qué significa destruir al hombre. Me separo definitivamente de él. ¿Y esto qué significa? Muerte, destrucción, muerte. Pero la consecuencia de esta separación son porque Dios ha actuado o porque Dios
no ha hecho más que someterse al hombre, a sus propias acciones. Dice, la iniquidad llegó a ser tan profunda, de modo que Dios no podía justificarnos más, y en justicia se separó de nosotros. Dice, la iniquidad llegó a ser tan profunda y extendida que Dios no pudo soportarla más. No pudo hacer nada más. Y la pregunta clave es, ¿y quién actuó? Es increíble, ¿verdad? Claro, porque este enemigo del trono del lugar santo nos ha contado otro evangelio, queridos. Y hoy nos resulta increíble que esto fuera real, que esto no es obra de Dios, sino que Dios se tuvo que someter a nuestra iniquidad. No tuvo más argumentos para defendernos. ¿Cómo ocurrió todo aquello? No lo sé. Los detalles nos lo va a contar Cristo, pero ahora, como Adán en Edén, sin demasiados argumentos, hemos de confiar en las obras del amor, de la ley, de este Dios que cuida de todo, ¿verdad? Dice, destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra. En la época de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley y a su espíritu, al ángel del pacto, ¿verdad? Dice, y siguió la misma maldad, la misma corrupción, la misma indulgencia desenfrenada que había marcado el mundo antediluviano. Parémonos un segundo aquí, porque aquí nos revela un principio tremendo. ¿Qué pasó con Sodoma que desafió abiertamente a Dios y a su ley? Bien, vamos para casa. ¿Por qué le pasa a Laodicea todo lo que le está pasando? ¿Entendéis de lo que trata de hablarnos Dios? Porque nosotros nos vamos allí, es decir, Dios señala hechos, para que a través de estos hechos podamos entender cómo funciona la iniquidad y cómo funciona la justicia de Dios. Pero nosotros miramos el dedo y no entendemos los principios, los mecanismos. Dice, el pueblo de Sodoma, Laodicea, desafió abiertamente a Dios y a su ley, 1888, Cristo nuestra justicia. ¿Comprendéis? Dice, y siguió, consecuencia de esta separación de Dios, que ya nos lo dijo la profeta, el Espíritu de Dios se ha retirado, hemos cogido el camino hacia Egipto, y siguió la misma maldad, la misma corrupción, la misma indulgencia desenfrenada que había marcado el mundo antediluviano. Oye, ¿esto estará pasando en la iglesia hoy? ¿Estará pasando esto en la iglesia hoy? ¿Y nos acompaña Cristo? ¿Entendéis dónde está la iglesia? Os lo dije desde el principio, ¿no? Con el texto de la visión de los dos tronos. Aquellos que están delante del trono del lugar santo y que están, dice, en perfecta oscuridad. Perfecta oscuridad. No ven, no entienden, no oyen. Y esto lo que nos está contando aquí, separados de Dios, ¿todas esas consecuencias están ocurriendo en el marco de la Laodicea? ¿Entendemos los mecanismos? ¿Entendemos lo que trata Dios de revelarnos? Dice, los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina. ¿Qué ha pasado? Los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina y se encendió contra ellos el fuego de la venganza de Dios. Deberíamos de entender ahora, ¿verdad? Espero que no me tengo que explicar en cada frase lo que trata de decir Dios.
se encendió contra ellos el fuego de la venganza de Dios. Los dejó en su locura, se separó de ellos. ¿Verdad? Se separó de ellos, los dejó en su locura. ¿Y qué hace el acusador? Hace la iniquidad, porque este es su carácter, y señala a quién. Si queremos ser parte del remanente, quizás sea la hora de despertar. ¿Verdad? Quizás sea la hora de despertar. Dice, el tiempo que precedió a la caída del reino del norte fue de similar desobediencia y de similar maldad. Atentos que viene la división del reino. Atentos que estamos incluidos aquí. Dice, la ley de Dios fue considerada como algo insignificante. Vamos a ver. ¿Cómo que la ley de Dios fue considerada como algo insignificante, que es precisamente lo que causó la división del reino? Vamos para casa, ¿verdad? 1888. ¿Qué dijeron el liderazgo de la iglesia? No, nosotros tenemos que obedecer la ley. Pues si acabamos de descubrir en el arca del pacto la ley de Dios, las tablas de la ley, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que tenemos que obedecerlo. Claro, y en 1888, Cristo trata de contestar a esta incógnita. ¿Cómo se puede obedecer esta ley? Cristo nuestra justicia, el ángel del pacto. Y aquí dice, la ley de Dios fue considerada como algo insignificante. Ups, ¿de cuál ley habla aquí? ¿Del reflejo de las dos tablas que estaban en el arca del pacto? ¿En el arca del pacto? ¿O de Cristo nuestra justicia, el ángel del pacto? La verdadera ley. ¿Entendéis el lenguaje del cielo? La ley de Dios fue considerada como algo insignificante. Y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre la Odisea. Más claro hago, ¿no? Dice, el Señor tiene un litigio con los habitantes de la tierra, declaró Oseas. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jurando, mintiendo, matando, robando y cometiendo adulterio, se desatan y la sangre toca la sangre. ¿Qué quiere decir con la sangre toca la sangre? Nos hemos vuelto locos, queridos. En lugar de amarnos, y esto ocurre en medio de la iglesia, no penséis para afuera. Para afuera es lógico y normal, pero si la gente está sin Dios, no conoce a este Dios, ni les importa. Esto ocurre en la iglesia, queridos. Dice, la sangre toca la sangre. Nos hemos vuelto locos, matándonos entre nosotros mismos. Espiritualmente hablando, ¿verdad? De esto ocurre. Y eso por eso empezamos en el inicio, empezamos con el texto aquel. La indiferencia es matar, queridos. La sangre toca la sangre. Viste igual, cada uno que aguante su vela, como dicen por ahí, ¿verdad? Cada uno que aguante su vela. ¿Y tienes el Espíritu de Cristo? ¿El amor está en ti? ¿Te importa a tus hermanos? ¿Entendéis de lo que nos está hablando, queridos Dios? ¿Entendéis el fondo de esa una puerta a la esperanza? Hay una puerta a la esperanza, pero ¿la entendemos? ¿Entendemos, queridos? Para poder entrar, acudir a esta puerta de esperanza. ¿O permanecemos con nuestro evangelio que nos lo cuenta alguien desde el trono del lugar santo, a través de sus súbditos? ¿Verdad? Y por eso no entendemos de lo que nos habla Dios aquí. Y dice, como era entonces, así es hoy. Los hombres se jactan del maravilloso progreso e ilustración de la época de hoy, pero Dios ve la tierra llena de culpa y violencia. ¿Qué no vemos aquí? El amor. Dios ve que en esta tierra falta amor.
solo culpa y violencia. Este es el mundo propuesto por el enemigo de Dios. Y los hombres dicen, se jactan del maravilloso progreso e ilustración de la época. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Lo ve alguien? ¿Entendemos de lo que nos habla Dios? ¿Entendemos cuál es la perspectiva y la realidad que Dios ve? Y como nosotros, ciegos, sordos, sin discernimiento, este mundo donde ocurre todo lo que nos dijo antes, nosotros decimos, nos jactamos del maravilloso progreso e ilustración de la época. ¿Ese es un estado de locura? No lo sé si entendéis toda la sutileza de lo que está diciendo Dios. ¿Es este un estado de locura? ¿Todavía no lo veis? ¿Qué está ocurriendo aquí afuera? Han llegado a las amenazas reales. Bombas nucleares, cuidado. Yo tengo más y el otro más poderoso y cosas por estilo. ¿Ha llegado el mundo a un estado de locura? ¿Y ha tocado esto también la Iglesia? La Iglesia ve progreso cuando está en la peor regresión. Dice, peor que en Sodoma y Gomorra. Peor que en los tiempos de Noé. Y nosotros llamamos esto maravilloso progreso e ilustración de la época. Cuando estamos en la peor época de la historia de la humanidad. ¿Cómo está el engaño de profundo, verdad? Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada. ¿Realidad? Por supuesto que sí. Unos y otros. Unos quedó abrogada en la cruz, otros pecamos hasta que Cristo viene. Significa lo mismo. Creemos lo mismo, solo que las circunstancias son distintas. Que la Biblia no es auténtica. Sí, porque hoy dicen que tiene que cambiar la Biblia, porque hay que modernizarla, ¿verdad? Por eso tenemos infinidad de traducciones, cada una más pervertida que la otra. Dice, y como resultado, una marea de maldad, como rara vez se ha visto desde los días de Noé y los días del apóstata Israel, está barriendo el mundo. Y nosotros hoy, todavía levantando casas, creando patrimonio, asentándonos por aquí, porque es verdad, la propuesta del enemigo de otra alternativa al mundo de Dios es real. Es real. ¿Y esto lo hace quién? El supuesto pueblo de Dios. ¿Han entendido el Evangelio? ¿Entienden de lo que nos habla Dios? ¿O estamos con estos maestros de Israel? Se jactan del maravilloso progreso e ilustración de la época. Yo digo, ¿se puede estar más ciego y más sordo, más sin discernimiento? ¿Se puede? Dice, la anarquía, la disipación, la extravagancia y la corrupción están llegando a nosotros como una inundación abrumadora, dice, una inundación abrumadora. La gente ya no sabe dónde más huir. Anteayer estaba seguro en un lado, hoy no está seguro ni en el otro, ni en uno, ni en ninguna parte. Solo hay una puerta a la esperanza, queridos, y hasta que no comprendemos esta realidad, no hay lugar sobre faz de la tierra a donde huir. En mundo de anarquía,
La disipación, la extravagancia y la corrupción están llegando a nosotros como una inundación abrumadora. La nobleza del alma, la mansedumbre y la piedad, que son los frutos de este ángel del pacto, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, ya no se ven, queridos. Dice, son trocadas para gratificar la lujuria de las cosas prohibidas. Y que esto ocurre en la misma iglesia, en el profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, el asesinato de vidas humanas es un hecho cotidiano. El terrible registro de los crímenes que se cometen diariamente para obtener ganancias es suficiente para helar la sangre y llenar el alma de horror. Dice, el juicio se ha vuelto atrás y la justicia está lejos, el Espíritu de Dios está lejos, porque la verdad ha caído en la calle y la equidad no puede entrar. Sí, la verdad falla y el que se aparta del mal se hace presa del carácter de la iniquidad, ¿verdad? Se acerca el momento en que habrá un dolor en el mundo que ningún bálsamo humano podrá curar. Dice, el Espíritu de Dios se está retirando del mundo. Y esto es lo que vemos en las noticias día sí y día también. El Espíritu de Dios se está retirando del mundo. Y la locura del hombre y el carácter de la iniquidad se revelan cada vez más y más. Dice, las catástrofes por mar y por tierra se suceden con rapidez. ¿Con qué frecuencia oímos hablar de terremotos y tornados, de destrucción por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente, estas calamidades son brotes caprichosos de fuerzas aparentemente desorganizadas y no reguladas. Pero en ellas puede leerse el propósito de Dios. Son uno de los medios por los que busca despertar a los hombres y mujeres a un sentido de su peligro. Dios trata de revelarnos que hay una puerta de esperanza. Si queremos huir de este mundo, de esta alternativa al mundo creado por Dios. Si queremos salir, hay una puerta de esperanza. Pero ¿sabes lo que falta? Los verdaderos mensajeros de Dios, que salgan de la cueva, que dejen de protegerse y mirarse a sí mismo, y que proclamen la iniquidad, las obras de la iniquidad, y que señalen que hay una puerta de esperanza, la boda del Cordero. Hay que prepararse para aquel grandísimo evento. Dice, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Y hace referencia precisamente a la boda del Cordero, al decreto divino, a la venida silenciosa, ¿verdad? Tan desconocida para el profeso pueblo de Dios. Perdóname un segundo. Dice, las profecías de juicio pronunciadas por Amós y Oseas, atentos, dice, estaban matizadas con profecías de gloria futura, es decir, de momentos como este, ¿verdad? Dice, según Oseas, atentos a lo que nos dice aquí, porque necesitamos entender qué nos ocurre cuando estamos delante del trono del lugar santo. Dice, según Oseas, los hijos de Israel iban a permanecer muchos días sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin imagen, y sin efod,
y sin terafines. ¿Qué le pasa a la Odisea desde 1888? Estaba profetizado. Lo estaba también para el Israel de antaño, Amós y Oseas, ¿verdad? Estaban justo antes de la venida de Cristo, del día de la expiación de los judíos. Pero ahora estamos hablando de nosotros. ¿Qué nos pasa desde 1888? ¿Por qué le pasa a la Odisea lo que le está pasando? Los hijos de Israel iban a permanecer muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin imagen, sin el espíritu, ¿verdad? Y sin efod y sin terafines. Sin Dios. Andan solos. Dice, después, continúa el profeta, empieza la obra del cuarto ángel, ¿verdad? Los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y su bondad en los últimos días. En los últimos días. ¿De quién está hablando? De nosotros hoy. Del remanente final. ¿Verdad? Dice, esta profecía ha de alcanzar su pleno cumplimiento en la reunión de todas las naciones de un pueblo preparado para la segunda venida de Cristo. Esta es la obra del cuarto ángel. El remanente de Israel está simbolizado por una mujer que representa a la iglesia elegida, atentos, representa a la iglesia elegida por el Señor en la tierra. Y no es la Odisea. Es el remanente del remanente que está en apostasía, que ha bebido del vino de Babilonia. Dice, aquí dice que la atraeré y la llevaré al desierto. 18:4 de Apocalipsis, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío. Aquí dice que la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré con tranquilidad. ¿Qué? Lo que habló Cristo en el camino de Emaús, ¿verdad? Yo le explicaré el evangelio. Yo le explicaré de qué ha hablado en toda la historia de la humanidad, desde Israel hasta los gentiles, del ángel del pacto, de la boda del Cordero, cuando yo escribiré mi ley en su mente y su corazón, ¿verdad? Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los días de su juventud y como el día en que subió de la tierra de Egipto. Y dice, y será en aquel día, dice el Señor, que me llamarás Isi, mi esposo. Serán aquellos días que me casaré contigo. Me llamarás mi esposo. Y no me llamarás más Baali, mi Señor. ¿Entenderéis lo que está ocurriendo aquí? ¿Entenderéis dónde nos dirige la mirada? A la boda del Cordero. Me llamarás mi esposo. Me uno a ti. No mi Señor. Como más lejano, ¿verdad? Sino que mi esposo, me uno a ti, me hago una contigo, ¿verdad? Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán recordados por su nombre. Dice, en los últimos días de la historia de esta tierra, se renovará el pacto de Dios con su pueblo que cumple los mandamientos, que tienen a Cristo, que tienen la verdad. ¿Comprendéis? Que cumplen los mandamientos. En aquel día haré para ellos un pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quebraré de la tierra el arco y la espada y la batalla, y haré que se acuesten seguros. Revertirá la situación, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en amor y en misericordia. ¿Cuándo cumpliremos nosotros esta ley? Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en amor y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás y estar
unido al Señor. Espero que podamos entender, ¿verdad? Dice, y acontecerá en aquel día que oiré, dice el Señor, oiré a los cielos, y ellos oirán a la tierra, y la tierra oirá el maíz, el vino y el aceite, y ellos oirán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no la tuvo. Y diré a los que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, tú eres mi Dios. ¿Entendéis lo que ocurre en la boda del Cordero? Igual que en Carmel. Ahora entonces nos daremos cuenta cuál es el carácter de Dios, la ley de Dios, por la manifestación, ¿verdad? Dice, en aquel día, el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob permanecerán en el Señor, el Santo de Israel, en la verdad. ¿Comprendéis cómo estamos permaneciendo en Cristo? En la verdad y no en la mentira, en el engaño, ¿verdad? Que es el carácter de la iniquidad. Dice, de toda nación y tribu y lengua y pueblo habrá quienes responderán con gusto al mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de su liberación ha llegado. Se apartarán de todo ídolo que los ata a esta tierra, atentos remanente final. Nos habla signo distintivo. Se apartarán de todo ídolo que los ata a esta tierra. Apocalipsis 18:4. ¿Comprenderemos toda la profundidad del mensaje? Dice, y adorarán. Atentos a lo que hace referencia. Fijaos, dice, se apartarán de todo ídolo. ¿Y qué significa este ídolo? De todo ídolo que los ata a esta tierra, sus maestros, para ser claros, dice, y adorarán. ¿De qué estaba hablando? De adoración. ¿A quién adoramos? A la iglesia, a los maestros, lo que dice ellos, como dice por ahí, va a misa, ¿verdad? Pues se apartarán de todo ídolo que los ata a esta tierra, a la iglesia, a esta tierra, porque la verdadera iglesia es Cristo, el ángel del pacto, ¿verdad? Y adorarán al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, se liberarán de todo enredo y se presentarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Se presentarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Obedientes a todo requerimiento divino, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador y al pisador de uvas al que siembra, y los montes destilarán vino dulce, y todos los collados se derretirán, y haré volver la cautividad de mi pueblo de Israel, y edificarán las ciudades desiertas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que les he dado, dice el Señor. Aquí terminó la reflexión, pero tenemos nuestro texto. Dijo mi guía, que es Cristo mismo. Todavía hay mucha luz, y espero, mis queridos hermanos, que veáis cuánta luz hay, cuánta luz hemos revelado, cuánta luz que no se predica en las iglesias, queridos. Ya llegó la hora de despertar. Id a los Cristo está, traten de entender, caminen con Cristo en el camino de Maús, para que Él nos explique el Evangelio. Porque Él mismo dice, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios, del carácter de Dios. Ahora entendemos cuando nos habla de la ley de Dios, que nos está hablando del carácter de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y para terminar, como empezamos, queridos, no es broma, esto va en serio.
Si Dios aborrece un pecado por encima de otro, del que su pueblo es culpable, es no hacer nada en caso de emergencia. Y queridos, la alarma está encendida. Estamos en situación de emergencia total. En cualquier momento vamos a ver algún estallido de algún arma nuclear, porque el mundo se dirige hacia allí. Dice, la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es considerada por Dios como un crimen grave e igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Y yo os digo, mis queridos hermanos, ya llegó la hora. Despierten. Cristo viene. Maranata. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión y este final de toda esta serie os pueda ayudar, mis queridos hermanos. Traten de salvar todo lo que puede ser salvado, queridos. Prediquen el Evangelio. No se manchen de sangre sus manos. Dejen de protegerse uno a sí mismo. Dejen de ser indiferentes. Necesitamos despertar, ayudar a Cristo, el cuarto ángel, a preparar un pueblo para la venida de Cristo visible. Así que preparémonos, queridos, para la boda del Cordero. Este es mi deseo para cada uno y cada una de vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Que despertemos. No queda tiempo. No queda tiempo. Espero que lo veáis. Espero que lo entendáis. Estamos apresurados para predicar este Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo, tomemos nuestras decisiones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.